Muy bien, después de la pausa comercial, 17 horas 55 minutos, reiteramos la actual, 21 grados en la ciudad de Junín en este miércoles 10 de septiembre. En estos buenos momentos, 236-469-9246 y 236-451-1559, también en vivo por el streaming de la radio. Como Radio Junín nos encuentra allí y también como Diario La Verdad y nuestra aplicación Radio Junín desde cualquier dispositivo móvil. Bueno, presentamos el espacio de Famil. ¿Qué le parece, Rubén? Adelante. ¿Buscas una prepaga que te cuide de verdad sin pagar de más? En Famil combinamos excelente cobertura médica con una cuota accesible. Elegí vivir mejor. Elegí Famil. Seguinos en www.famil.com.ar. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Nuestra persona que nos acompaña en este segmento de Famil toda la semana, bienvenida a la radio. Gracias bueno, a vos. Vamos a presentar hoy a la profesional. Ella es una dama, Marilén Miguelés, es puericultora y doula, trabaja en Clínica Centro en el servicio de lactancia y de forma particular. Clínica Centro es el principal proveedor de Famil. En el contexto actual, una doula es una profesional que brinda apoyo físico, emocional y de información a las personas durante el embarazo, el parto y el posparto. Es importante destacar que la doula no es personal médico, no realiza procedimientos clínicos ni da diagnósticos. Ahí está. Su rol es acompañar a la familia y ofrecerle herramientas para que la experiencia del parto sea más positiva y segura. ¿Es así? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenida, Marilén. Muchas gracias por estar acá hoy. Ustedes. Bien, bueno. Los teléfonos antes, 236-469-9246, 236-451-1559. Como siempre, abrimos también preguntas para que los oyentes participen, ¿no? Así es, sí. Bueno, acá tenemos una puericultora. Contanos un poco en qué consiste tu rol, que como hablábamos fuera del micrófono, es algo bastante reciente, que hoy una mamá que acaba de tener un bebé o incluso antes del parto pueda tener un asesoramiento, ¿no? Con una puericultora que es la que ayuda con la lactancia, ¿no? Sí, Caro, la realidad es que tanto la puericultora como la doula son roles que en realidad son de los más antiguos, decimos, ¿no? Porque nada más que no nos conocíamos con ese nombre. Todas las mujeres en algún momento contamos con el acompañamiento de una otra mujer, mamá, ¿sí? Que por ahí nos acompañó en su experiencia, en un parto, en un nacimiento e incluso con la lactancia. Hoy le ponemos nombres, ¿sí? Hablamos de una puericultora como aquella que acompaña lactancias, ¿sí? Tanto desde una parte prenatal, en lo que tiene que ver con interiorizarse y conocer un poquito, ¿sí? Cómo va a ser esa experiencia con lactancia. Y después en una consulta postnatal inmediata en los primeros días, que incluye lo que es la prendida al pecho del bebé, ¿sí? Que verificar cómo es ese acople, que esa lactancia no sea con dolor, ¿no? Luego en una vuelta al trabajo, ¿no? También fundamental, porque llega el momento de volver al trabajo remunerado y la mamá piensa que tiene que abandonar esa lactancia. Contextos ¿no? A veces laborales que no acompañan. Entonces ahí el rol de la puericultora es fundamental para acompañar, para asesorar, ¿sí? Para que el proceso, desde un inicio hasta un fin con un destete, ¿sí? Sea informado. Y no por ahí basado en creencias o en mitos que hoy en día tienen mucho peso. El tema de la parte del destete, también intervenís vos como puericultora, consejos y demás. O sea, así es, el destete, como decíamos, el fin de esta etapa y el comienzo de otra distinta, porque seguimos vinculándonos con nuestros hijos de otra manera, es un proceso, tiene que ser un proceso. Entonces, como todo proceso, no tiene que ser un cambio brusco y en ese momento también acompañamos, ¿sí? Para que sea lo más respetuoso para ese bebé y para esa mamá, que sabemos que es difícil muchas veces. Así que en ese momento, en ese fin de la etapa, también es fundamental que yo siempre recomiendo que cuando empiezan quizás a pensar, ¿no? A sentir que llega al final, comiencen a hacer una consulta para poder asesorarlos. Marilén, una pregunta, justamente, hablamos siempre del rol de la mamá, ¿no? La mamá con el bebé. Cuando hay una familia armada, así, papá o hijos, ¿también se prepara formalmente o previamente a una familia?
Sí, tal cual. Es muy importante esta pregunta que vos me haces, porque de hecho yo recomiendo que en los talleres, tanto de lactancia o de preparación al parto, en lo posible asistan la pareja, ¿sí? Porque el papá cumple un rol fundamental, la pareja cumple un rol fundamental. Muchas cosas, uno piensa que a veces la lactancia no es una cuestión exclusiva de la mamá que pone el cuerpo, y no es así. El contexto es fundamental, ese papá que va a estar ahí acompañando, digamos, generando confianza en esa mamá o no, es fundamental. También en esto que mencionaba, ¿no? El volver a trabajar, el empezar a distribuir un poco los roles y la presencia por ahí, incluso de papá a veces al cuidado. Todo esto es fundamental que se trabaje en equipo, es un equipo, ¿sí? Tal cual. Y en el momento del parto y el acompañamiento también. Así que el rol de la pareja y del contexto de esa mamá es fundamental. Bien, y cuando hablamos de mamás primerizas, o siempre pueden también repetir madres que tienen 2 o 3 hijos, o sea, siempre el trabajo de ustedes como profesional para todas las madres, ¿no? En definitiva, es abierto. Tal cual. Si bien aparecen quizás la mayor cantidad de consultas tiene que ver con mamás primerizas, porque por ahí quieren interiorizarse un poco, ¿no? De qué me va a pasar, cómo van a ser esos primeros días con mi bebé en casa. Yo siempre digo que cada bebé es único, entonces cada experiencia, tanto con lactancia como parto, es distinta. E incluso hay mamás que han tenido una muy buena experiencia en una primera instancia y que se presentaron nuevas cosas en una segunda, porque hay que ver cómo fue la situación familiar o de esa mamá, el contexto en ese momento. Entonces nunca está de más, y la realidad es que tenemos consultas diversas, ¿sí? Tanto de primerizas, ¿no? Como de mamás que tienen ¿Qué más tan niños. importante es la lactancia hoy en día? Porque hay todos unos mitos que Sí, entre tal lo que es la cual. mamadera, en una época era como tan importante, mejor que la lactancia. Bueno, vamos a desandar estas preguntas Sí, también sí. como dudas, ¿no? Porque Sí, a sí, veces sí. el común de la gente está con esta duda, ¿no? ¿Qué importante hoy es la lactancia para el bebé? Claro, y también te agrego, si asesoran a madres que no pueden dar el pecho, porque también hay muchas mamás que se les corta la lactancia o que no lo logran, y dado los mitos que Gonzalo menciona, exactamente. se vive con mucha angustia, porque vos decís, hoy por hoy hay mucha comunicación de la importancia de la leche materna, pero también no podemos negar que hay muchas mamás que no logran, no lo logran, más allá de que consulten una puericultora por X motivo, por un estrés, cual. algo. Y te digo, en mi caso personal, que soy madre, que he tenido problemas, lo he vivido con mucha angustia. Entonces, Sí, es muy frustrante, sí. Creo que todos acá y la mayoría no dudan, ¿no? De los beneficios que tiene la lactancia, ¿no? Es decir, la lactancia materna, la leche para ese bebé es lo mejor, sí, que le podemos dar como alimento, y también tiene un montón de beneficios, tanto para mamá bebé, desde lo vincular, desde lo inmunológico. O sea, en eso no se discute. Pero es real, sí, esto de qué importante también cómo se siente esa mamá frente a ese contacto y frente a esa lactancia. Siempre que yo estoy formando parte del servicio de lactancia en lo que es Clínica Centro, y la primera atención que hacemos en habitación, lo primero que preguntamos es si el deseo de esa mamá es amamantar, porque primero que nada, ¿sí? Le preguntamos antes de comenzar. Y la realidad es que la gran mayoría de las mamás en toda mi trayectoria, creo que he tenido 1 o 2, como mucho, que por ahí me ha dicho que no, por una cuestión laboral y demás, y que no ha querido y que ha inhibido lactancia. La gran mayoría, ¿sí? Quiere darle el pecho a su bebé. Entonces primero preguntamos eso, ¿sí? Si su deseo es amamantar, y después acompañamos, como bien decís, Caro, todo lo que son las dificultades, porque puedes, digamos, ser de una manera natural, ¿sí? Fluir, y que la intervención que nosotros tengamos que hacer sea casi nada. Muchas veces llegamos a habitación y el bebé está prendido correctamente al pecho, no hay que corregir postura, viene tomando con una frecuencia adecuada, entonces se va de alta con un peso, ¿no? Que es el estimado. Ahora, hay muchas veces que aparecen dificultades, y en esas dificultades hay de todo, ¿sí? Hay dolor, ¿sí? Hay mamás que expresan no querer continuar por un dolor terrible a la hora de amamantar. claro. Sí, Entonces, sí. uno siempre brinda la información, acompaña, asesora, digamos, da las pautas. Siempre, obviamente, se prioriza la lactancia materna porque, como decíamos, es lo mejor para ese bebé, ¿sí? La lactancia materna de su mamá, a través de su mamá. Pero si no se pudiera lograr, obviamente, acompañamos, ¿sí? Lo que es la alimentación con un complemento.
Hay veces donde el bebé, por una cuestión de peso, está con lactancia más complemento, Claro, entonces sí. acompañamos para que la forma de administrar ese complemento sea, ¿no? Quizás de una manera que refuerce el vínculo. O hay mamás que están con complemento y quieren recuperar su lactancia, porque dicen, bueno, mira, mi bebé está con un bajo peso, en una primera instancia me indicaron complemento o fórmula, pero yo quiero retomar la lactancia. ¿Es posible? ¿No es posible? Entonces, en eso también acompañamos para que sea gradual y para que la mamá pueda llegar, ¿no?, a una lactancia por ahí exclusiva y de a poquito ir dejando ese complemento. Entonces, la realidad es diversa. Perdón, habla mucho del acompañamiento, esa es la palabra muy clave que está Sí. usando, ¿no? Para mí es re tan importante que ¿no? el padre acompañamiento. acompañe Exactamente. y que también sea parte, porque en ¿Hasta qué punto realidad... es el acompañamiento? Porque uno dice, bueno, el previo, mamá embarazada, el post, después cuando ya tiene el post embarazo, ya nació el bebé. ¿Hasta qué momento, ciclo se acompaña a la mamá y a la familia en sí, ¿no? Yo creo que... Ahí puedo respondo yo te digo toda la vida. No importa, son mamás. Toda la vida. Bueno, pueden voy a responderlas responder, ustedes yo también. para Son mí mamás, toda la por vida, profesión. porque yo Pero, necesito el acompañamiento del padre, me parece fundamental en todo, porque es compartido. Me parece que yo digo, no sé, ella es la especialista, Sí. a ver cuál es la opinión. Parece que los tiempos cambiaron y los padres se han involucrado mucho más. Muchísimo más. ¿No? Sí. En la crianza. Antes era como, ay no, es todo de la madre. Pero hoy, dado que las mujeres tenemos que trabajar y en muchos casos, y también hay muchas madres, que deciden también traer un hijo al mundo estando solas, bueno, eso sería otro tema, pero bueno, te escuchamos a vos, Sí. Mari. No, tal cual, coincido. A ver, hoy en día cambió mucho, hoy el papá tiene un rol está mucho más presente, por lo menos lo que vemos. También, incluso muchos papás me contactan, Qué bueno, ¿no? Es decir, qué lindo eso. te escribo porque mi señor en este momento está, entonces Sí. ellos se La involucran también intervención en de los eso. padres es importantísima, el papá, Sí. ¿no? Participan Qué bueno. en la Sí, sí, sí. consulta, están atentos a la consulta, preguntan en qué pueden sumar, creo que es fundamental. Y hay algo importante que uno habla a veces del acompañamiento, que obviamente nosotros como profesionales, en este caso de lactancia, crianza, estamos ahí acompañando a la diada o a la mamá, pero siempre hablamos por ahí de la pareja o del papá, y yo no quiero destacar que cuando hablamos de acompañamiento hacemos a todo el contexto de esa mamá, ¿no? de esa diada. Porque la realidad es que puede tener una pareja o un papá muy presente, pero puede tener un entorno laboral que la verdad que es cero empático y que la mamá tiene que salir a amamantar y le dice no tenés que respetar las 8 horas sabiendo que físicamente tiene un impedimento, ¿no? Es decir, necesita drenar esos pechos. Entonces, digo, cuando hablamos del acompañamiento es un todo. No solo, digamos, de la familia, digamos, esta familia, digamos, no sé, paterna, materna, en cuanto a que muchas veces hace comentarios de mal gusto o se mete por ahí en algunas cuestiones que sabemos que pasa en muchas familias. Yo no pude amamantar o no tenés leche. Sí. Dale mamadera porque deja de insistir que tu leche no Sí, le estos alcanza, consejos ajenos ¿no? que aparecen, que son muy Sí, tradicionalistas la verdad que en las familias. lamentablemente Exactamente. Sí. perjudican muchísimo. Entonces, en ese sentido también, digo, es decir, el contexto no solo, digamos, su pareja, sino la familia, el entorno laboral, un montón de... Bueno, ni que hablar de lo que es leyes y cuestiones que acompañen lo que tiene que ver con las licencias, ¿no? Por maternidad, por paternidad. Creo que la lactancia es algo que tenemos, ¿no? Que fortalecer todos, desde todos los ámbitos. Todavía, perdóname Gonzalo, en los ámbitos laborales me parece que todavía viene medio atrasado, porque viste que falta por ahí, en algunas empresas que me han mencionado, incluso las madres pueden amamantar ahí o tienen guarderías, me parece que todavía falta que el mundo laboral entienda que las mujeres tienen que trabajar, hablemos de Argentina, porque no alcanza hoy el hombre, o la mayoría de los hogares, en algunos sí, en otros, pero la mayoría hoy tienen que salir a trabajar los dos y me parece que los entornos laborales tienen que tener espacios para que la mamá pueda seguir amamantando a su bebé. Sí, que a nivel leyes, en realidad, todas las empresas, tanto públicas como privadas, deberían contar con un lactario. Es un espacio donde la mamá que está amamantando pueda amamantar, extraerse leche, en un lugar higiénico, adecuado, privado. Sí, pero no pasa eso, no ocurre. Pasa. Exactamente. Y al principio de la charla, vos indicabas, Marilén, que es una actividad muy arcaica, muy vieja. ¿Por qué no se difundió cuando hacía falta hacer la difusión meramente? ¿Porque los tiempos han cambiado? ¿Porque las familias cambiaron? ¿A qué se debe eso como profesional?
En realidad digo que es una profesión vieja porque desde siempre hubo alguien, ¿sí?, que por ahí acompañó maternidades. Quizás no bajo un título, no un rol de puericultora, pero siempre estuvo, ¿sí? Hoy en día está más visibilizado el rol. Hoy en día, quizás, por ahí no tanto en nuestra ciudad, pero por ejemplo en Buenos Aires, en Capital, la mayor parte de los centros de salud ya incorporaron una puericultora como parte de los servicios o una dula como acompañante de los partos, ¿sí?, de los nacimientos. Entonces, de a poquito se va visibilizando y se va viendo la importancia que tiene, ¿no? Cómo cambia ese nacimiento cuando hay una dula presente que acompaña a esa mamá desde lo emocional y no desde la parte más por ahí técnica o la parte más de la fisiología, ¿no?, del parto, sino esto de, bueno, a ver, emocionalmente, esa mamá que está necesitando en ese trabajo de parto, está atravesando miedos, ¿qué necesita?, ¿no? ¿Qué es lo que la está bloqueando quizás para que eso no avance como corresponde? ¿Qué puedo sumar? Obviamente hoy en día se están dando cuenta que esto es un rol que se necesita, que tiene, ¿sí?, múltiples ventajas. Entonces hay muchas organizaciones a nivel mundial que justamente testifican eso. Entonces de a poquito se va incorporando. Hoy en Junín la Clínica Centro es el único lugar que tiene un servicio de lactancia, ¿no?, presente, que acompañamos a toda mamá y todo bebé que nace en la institución. Y de a poquito, digamos, la idea es esto, ir contagiándolo, porque es súper necesario. Y de hecho las familias, el poder garantizar que la gran mayoría de todas las familias que nacen en la clínica se vayan con una lactancia materna exclusiva es fundamental, porque eso tampoco pasaba. Y no pasa también en muchos centros. Bien, una pregunta, Caro. Sí. Marilén dice, soy Roxana, dice, ¿hay algunas formas de, bueno, contactarse? Ahora le vamos a pedir redes sociales, número de teléfono, Carolina se va a encargar también de difundir todo eso. ¿Existen algunos cursos fuera del contexto de clínicas? Pregunta Roxana. Sí, a ver, nosotros, bueno, yo tengo mi página, digamos, y siempre mi emprendimiento, digamos, fuera de lo que es docencia, obviamente, desde que empecé a formarme y trabajar dentro de lo que es acompañar maternidades, se llama Día de la Maternidad, y yo realizo talleres, cursos, de forma, digamos, particular, por fuera de lo que es la clínica, ¿sí?, aparte de lo que es consultorio, talleres virtuales, talleres presenciales. Hace poquito hicimos una charla de maternidad, donde formé parte en Famil, que fue muy linda porque, bueno, reunió un montón de profesionales, y la realidad es que, bueno, se brindó un espacio de intercambio, de diálogo con mamás gestantes que fue muy rico. Entonces, hay espacios como en el caso de Famil que también, ¿no?, proporcionan la posibilidad de que las mamás accedan a este tipo de talleres y cursos, y después, obviamente, contactándonos a nosotras, digamos, directamente, también pueden hacer consultas prenatales, postnatales, talleres, cursos. Estamos a disposición, sí. Yo la pregunta que te iba a hacer, en el caso de la dula, como se pronuncia, que es dula, antes un poco ese rol no lo ejercía, lo debería ejercer la partera, porque es algo nuevo, como que la partera se ocupa de lo fisiológico y la dula de lo emocional. Claro, el plus, digamos que nosotros trabajamos con las obstétricas, que son las parteras, ¿sí? Sí. Decimos, la dula sería la vieja partera, ¿no?, que acompañaba a esas mamás, por eso digo que tenían en domicilio. Estamos hablando, ¿no?, seguramente, si hablamos con alguna abuela, bisabuela, seguramente nos puede relatar algún parto en casa donde vino la partera del barrio, ¿no? Entonces, bueno, a ver, más allá del acompañamiento del nacimiento, nosotros trabajamos junto con las obstétricas, por eso digo que es un trabajo interdisciplinario con las parteras, porque mientras ellas están atendiendo lo que tiene que ver con la dinámica del nacimiento, verificando que tanto mamá como bebé estén bien, nosotros nos enfocamos en la mamá más que en el bebé, y nos enfocamos en qué está necesitando ella. Entonces ese plus, como decía, del acompañamiento emocional que se brinda, ¿no?, de la dula, es algo que es algo que hoy en día se está agregando en muchas instituciones, sobre todo, digo, en Capital, y que de a poquito no va tomando ese reconocimiento también acá en nuestra ciudad. Cuando charlábamos con el doctor Julio Aparicio, que tuvimos el placer de tenerlo acá, hablábamos de que había una baja, ¿no?, de la natalidad. ¿Vos cuál es tu mirada? ¿Cada vez menos mujeres quieren ser madres? Hoy en día es verdad, hay menos cantidad de nacimientos y hay una baja en la natalidad. Seguramente por ahí Julio en eso pudo aportar mucho más que yo. Desde mi mirada, sí, yo creo que tiene que ver hoy en día con la demanda y con la inserción, obviamente, desde que la mujer está hoy en día más activa en lo que es el ámbito laboral. Hoy en día es
extendió todo mucho más, ¿no? Es decir, se postergó mucho más, y la gran mayoría de las mujeres que acompañamos son mujeres por ahí pasados los 35 años muchas veces, ¿no? En una primer gesta. Entonces digo, cuando hay un primer bebé, obviamente pasado de una determinada edad, después obviamente el tiempo fisiológico nos corre, el tiempo biológico, y bueno, quizás no hay un segundo o una tercera gesta. Hoy se retrasó bastante todo, tanto por estudio, por cuestiones laborales, proyectos, ¿no? Creo que hoy en día, al retrasarse un poco lo que es la maternidad, y como que quedó, ¿no?, a un costadito para lo último, hizo que, bueno, bajara la tasa de natalidad. Sí. ¿Tenemos más tiempo? Sí. ¿Hay alguna pregunta? No, un saludo para Marilyn de parte de Karina. Dice, tuve la oportunidad de trabajar con ella en la clínica. No dice qué clínica, pero bueno, vamos. Dice un beso para ella y para todo el equipo de profesionales, de Muchas parte gracias. de Karina, gracias. Sí. No, yo quería recordar que yo contraté una puericultora cuando nació mi hijo mayor, que tiene 17 años, en Buenos Aires nació. Y nunca me voy a olvidar una frase que me dijo, o sea, obviamente que, como decimos, lo más importante es la lactancia materna, pero en mi angustia de que me costaba, ella me dijo, pensá que lo más importante es no lo que le das, sino cómo se lo das, para que yo me relaje, me dijo eso, porque hay muchas mujeres que ponen al nene en el pecho y están mirando el celular, mirando la tele. Lo importante es la conexión que vos generes, aunque le tengas que dar la mamadera. Y eso como que a mí me ayudó mucho, como que me hizo relajar. Y no me lo olvido más, porque en definitiva también es lo que uno da. O sea, no es solo cómo vos lo das, sino, digamos, no el qué, sino el cómo. Todo eso, exactamente, una pregunta que me llevó a hacerle a Marilén. ¿Todo eso arma el vínculo para el futuro de su hijo? Exactamente, según cómo se da en la lactancia. Sí, siempre decimos, a ver, la lactancia favorece el vínculo, ¿no? Por esta cuestión, ¿no?, de la conexión directa, de poner el cuerpo, ¿no? Como decimos, de estar sí o sí, piel con piel, pero obviamente no es la única manera. Sí, también se puede dar una mamadera, digamos, mirando a mi bebé a los ojos y generando esa conexión y estando. Somos su lugar seguro, como digo siempre, somos todo lo que necesita ese recién nacido. Entonces, obviamente, vamos a tratar de priorizar y hacer lo posible para lograr esa lactancia y que esa lactancia sea disfrutada por ambos, pero si no se da, también vamos a estar ahí para que esa mamá, por sobre todas las cosas, se sienta confiada, se sienta segura, ¿no? Porque creo que es el momento más vulnerable, ¿no?, para una mujer. Sí. Entonces, en ese momento necesita sentirse segura, confiada de lo que está haciendo, que lo está haciendo bien, y que el lugar seguro para su bebé es ahí, junto a ella, y no en otro lado. Entonces, una de las cosas fundamentales de ese acompañamiento que hacemos es esto, es tratar de, ¿no?, generar confianza en esa mamá. Y que un hijo no es igual al otro también, ¿no? Porque eso es fundamental. Exactamente, de la lactancia el primero es muy diferente a un segundo o un tercero. Yo creo que en todos los casos hay que consultar porque te van a pasar cosas distintas, lo digo por experiencia. Sí, puede surgir, como te decía, en un segundo o tercera gesta, puede haber dificultades, como no. Entonces, siempre es importante. Incluso cosas que me pasaron, mi mamá me dice, me pasó esto en mi primera experiencia de lactancia. Me gustaría que no me vuelva a pasar. Entonces, qué importante consultar a tiempo para decir, bueno, me quiero anticipar a esto que me pasó, sanar, ¿no? Hay heridas, sacarse dudas y prepararse de otra manera. Yo siempre, porque la conozco a ella, digo, cómo me hubiese gustado conocerla cuando tuve mi segundo hijo en Junín, que me sentí bastante desamparada y bueno, me hubiera ayudado muchísimo. Pero bueno, me alegra que estés ayudando a otras madres y futuras madres. Tenemos un tiempito más. ¿Sí? Consejos, a ver, 5 consejos claves. Tips, exactamente, ¿no? 5 consejos que para vos es lo fundamental para poder llevar adelante la lactancia materna. Yo siempre digo que la mamá me dice, me tengo que preparar físicamente, tengo que prepararme el pecho. No. Creo que lo que tenés que prepararte es conscientemente informarte. Esa consulta prenatal para mí es fundamental. Como te decía, confianza. Confianza en que lo podés lograr, en que, digamos, es lo más natural, que debería, ¿no?, fluir con facilidad, y sin embargo, no somos mamíferas, estamos preparados para eso, pero sin embargo, a la hora de poner el pecho al bebé aparecen 25 millones de miedos,
opiniones, no, es decir, un contexto muy desfavorable, que es lo que termina a veces generando dificultades. Sí, Entonces, sí. si la mamá está confiada en eso ya te diría que Perfecto. es un 70%. Lo dijo todo, ¿no es cierto? Sí, sí, tal cual, Qué bueno. tal cual. Qué Y, bueno. porque aparte siempre está esa frase como ella que la mente termina dominando el cuerpo a veces, ¿no? Qué importante, porque hay más, yo conozco casos que estuvieron muy estresados con un primer hijo y no lograron darle el pecho, y en el segundo le fue espectacular, porque estaban ellas posicionadas distintas, ¿no? Aparecen muchos miedos. Psíquicamente. Uno de los principales miedos, digamos, que se repite constantemente, una de las primeras dudas que tiene la mamá al poner al bebé en el pecho es: no veo nada, no me sale, se estará llenando. Sí, Entonces tal eso se cual. junta con un recién nacido que llora todo el tiempo, pero porque es un recién nacido, ¿no? Es su manera, ¿no?, de expresar que no entiende dónde está, ¿no? Estoy nuevo, ¿dónde estoy? ¿Qué me pasa? Y todo lo manifiesta a través del llanto. Entonces, una de las cosas importantes que yo les transmito es que el llanto no siempre es sinónimo de hambre. Entonces ahí, digamos, empiezan como a tratar de descifrar un poco el llanto del bebé. Quizás hay que cambiar pañal, quizás tiene mucho calor, o tiene frío, o simplemente quiere estar pegadito a mamá, porque es lo que estuvo durante 9 meses, lo que conoce. Entonces lo dejamos en la cunita y pretendemos que se quede ahí, ¿no? Entonces empezar a conocer a su bebé, que se den ese tiempo para conocerlo, para saber, ¿no?, quizás descifrar el llanto. Y por otro lado, transmitirles que en los primeros días no van a visualizar esa leche en cantidad. Pero lo importante es que el bebé vaya con frecuencia. Ir pudiendo detectar esas pequeñas cosas. Entonces, cuando uno le transmite por ahí un poquito de tranquilidad en esas primeras horas y se relaja, empieza a ver que hay cosas que son normales, son lo esperable, y por ahí ya fluye con más facilidad, como decías vos. En cambio, si aparecen muchos miedos, incertidumbre, y eso no lo puede evacuar por ningún lado, ahí es donde aparece la desesperación, el incorporar por ahí una fórmula cuando era necesario, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí. se ve por ahí alterado, ¿no? Que es Claro, porque Exactamente. cuando vos das la mamadera, vos sabés exactamente la medida que tiene que tomar. Si tomando esta medida va a empezar a engordar como corresponde. En cambio, dando el pecho, eso no ¿Cuánto tomo? sucede. No sé. Claro, y le estará aumentando de pesos. Bueno, da para largo. Tal Y cual. bueno, nos gustaría que cuando des la próxima charla en Famil, que puedas volver y lo podamos comunicar, más si lo hacen abierto a la comunidad, para, bueno, por esta consulta que hubo, y que puedan asistir, porque realmente es re importante, para mí es importantísimo. La despedimos, muchas gracias. Muy completa la información, la Sí, invitada del día de hoy. es brillante. Sacamos el jugo a Sí, todas las preguntas. muy y buena la capacidad respuesta de fue oratoria, clara. aparte muy Que le clara. me encanta hablar, no tengo Punto problema, hablar, así Porque que... es docente también, digámoslo. Claro, ahí está el plus. Es docente El y plus adicional, bueno. exactamente. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. No, gracias a vos. un Carlos, nos placer encontramos el enorme. próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. El espacio Famil, hoy presentado por Marilyn Miguelés, poricultora y dóula, trabaja en Clínica Centro en el servicio de lactancia y de forma particular Clínica Centro es el principal proveedor de Famil. En el contexto actual, una dóula es una profesional que brinda apoyo físico, recién lo explicó muy bien, emocional y de información a las personas durante el embarazo, el parto y el posparto.